Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes. Les damos la bienvenida e invitamos a escuchar este podcast llamado Desertificación, ¿qué pasa con las tierras secas? A través de distintos capítulos intentaremos comprender y visibilizar esta problemática ambiental que afecta a gran parte de las provincias de Argentina. Esta iniciativa surge vinculado al proyecto Manejo Sustentable de Tierras en la Zona Seca del NOA, impulsado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Con base en La Rioja, Argentina, el proyecto es coordinado por la Universidad Nacional de Chilecito y el IAMRA, junto a numerosas instituciones técnicas y gubernamentales, tales como la Universidad de La Rioja, técnicos y técnicas del INTA, Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y productores agrícolas y ganaderos de la comunidad de Vichigasta. Durante varios capítulos proponemos entrevistar a distintos científicos, técnicos, productores y demás actores territoriales para comprender la problemática de la degradación de las tierras secas de forma holística e interdisciplinaria. En el capítulo de hoy hablaremos sobre las causas de la desertificación, la pérdida del bosque nativo. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación señala que las tres principales causas de la desertificación en el mundo son la deforestación, el sobrepastoreo y las prácticas de agricultura no sustentables. En este capítulo abordaremos la primera causa, la deforestación, la pérdida del bosque nativo. Para ello, Ulla Carlin, ingeniero agrónomo y actualmente investigador científico del Instituto de Ambiente de Montaña y Regiones Áridas de la Universidad Nacional de Chilecito, nos orientará en torno a la discusión de cómo se relaciona la desertificación con el bosque nativo, la biodiversidad y la degradación. Y por otro lado, qué rol cumplen los mismos dentro de las tierras secas. Ulla Carlin ha dirigido numerosos proyectos nacionales e internacionales, como así también tesis de grado y posgrado, en relación a temas referidos a manejo y gestión de los bosques de zonas áridas de Argentina. Acá hay que hacer dos aclaraciones. Uno es la definición de desertificación, y bueno, una de ellas es que son áreas donde está disminuida la capacidad productiva. Esa es una. Pero yo también puedo hablar de desertificación con un monocultivo. Una soja sola o un pasto sencru solo, también puedo considerarlo como desertificación, porque es lo único que hay. No hay otra vida que eso. Entonces aquí hay una especie de juego que hay que hacer con la palabra desertificación. Inclusive yo puedo decir que un olivar es un monocultivo, por supuesto, y bueno, y que eso también es un concepto de desertificación. Prácticamente no hay biodiversidad, no hay vida. Hay que tener muy claro el concepto de desertificación. No es solamente la degradación o la disminución de la capacidad productiva, sino que un monocultivo como una soja, un centro o un parronal, como en el caso de Chile, que sí, dará sus beneficios económicos, pero ha perdido todo, no hay vida en eso. Ese es uno. La otra que hay que definir que es un bosque. Si vos tomás un pinar, y porque lo conozco, un pinar en Suecia, implantado, eso es un bosque, sí, pero no es un bosque nativo, ¿o sí? El bosque sueco en muchas partes está implantado hace 150, 200 años, entonces ya tiene otro concepto relativo. Entonces hay que relativizarlo, porque yo podría decir que un olivar lo puedo considerar inclusive un bosque. Además, cuando habla de bosque, el concepto es que tiene que tener árboles. Y ahí viene toda una polémica de qué es un árbol y también qué es lo que acompaña, digamos, al árbol. No está solo. Es decir, un bosque con árboles solo no es un bosque, sino que es todo lo que hay ahí de vida, de fauna, de insectos, de otro tipo de vegetación. Entonces, con esas dos cuestiones podemos entrar a conversar, ¿no? La pérdida de bosque nativo podemos considerarlo como
como un principio o un proceso de desertificación. ¿Cuál es el rol de los bosques nativos? Y eso tiene que ver con si uno lo analiza, si tomamos los bosques, y acá no vamos a hablar más bien de los bosques de zonas áridas y semiáridas, el bosque tiene una serie de funciones claves, ¿no? Que si protege el suelo, le aporta nutrientes, hay un balance hídrico muchas veces positivo. Entonces, el perder el bosque nativo, estoy perdiendo fertilidad del suelo, por ejemplo. Aumenta la salinidad en muchos casos. Y si yo elimino el bosque y quiero implantar otra cosa, estoy perdiendo también una serie de cuestiones. Si yo no tengo ganado con sombra, la productividad de esas vacas o de ese ganado es mucho menor que en el caso del bosque nativo. Y la otra es el hecho de ser nativo, quiere decir que ya ha estado allí de hace muchos, yo diría centenares de años, con lo cual hay un balance, digamos, entre lo que son el ambiente y esa vegetación que tenemos ahí. En las tierras secas, muchas de las especies nativas que uno tiene allí no tienen graves problemas con lo que es tener menos lluvia que otras. Y acá también viene el tema del concepto de sequía, ¿no? Sequía no quiere decir épocas del año donde llueve poco, sino que es cantidades de lluvia por debajo del promedio, y eso sí puede llegar a traer graves problemas en nuestro país. Lo que llamaríamos nosotros tierras secas sería el 75% del país, de los cuales obviamente hay varios ambientes, como el caso de área de la Patagonia o de la Puna, que no tienen formaciones arbóreas. Pero si yo tomo todo el Chaco, lo que es el Chaco llamado como región, o tomo el tema de lo que es el monte, lo que es el monte más bien septentrional, ahí sí tengo bosque. Y acá hay que hacer una diferencia, porque por debajo de los 300 milímetros de lluvia, es decir, debajo de eso estamos, por ejemplo, en el Valle de Antinaco de los Colorados o otros valles, yo necesito aporte de agua extra. Y eso viene obviamente de las montañas y que alimentan a las napas freáticas o por inundación o lo que sea. Y eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Si cuanto más agua yo gaste, menos agua llegarían a esos bosques, y con lo cual yo puedo tener pérdidas importantes de la estructura de bosque. Y el rol que juegan los bosques que tenés en las tierras secas, bueno, yo sobre todo es eso, es decir, que disminuye el impacto de menos lluvias, de la sequía, aportan fertilidad, aportan obviamente biodiversidad. Y la gran polémica que hay en muchos lados, que es decir, bueno, yo con el bosque nativo gano menos. Pero si uno hace un análisis económico más fino, no es tan así. Yo puedo tener sistemas productivos con el bosque nativo que son mucho más productivas y mucho más rentables que si no lo tengo. Ni hablemos de lo que es el concepto que muchos trabajamos y que usamos, de que estos lugares tienen que ser espacios de vida y para toda vida. Cuando hablo de toda vida, incluyo los insectos, incluyo los pájaros, incluyo la fauna, incluyo, y sobre todo también incluyo lo que es la parte humana a nivel cultural, a nivel social también. En relación al rol y la importancia que para las comunidades viene a representar la biodiversidad, el bosque y sus usos, entrevistamos a Rogelia Luna y Pascual Humberto Vega. Ellos son productores agrícolas de Vichigasta, La Rioja. Junto a ellos, además de significar e interpretar el rol de los bosques para numerosas comunidades campesinas, podremos empezar a preguntarnos
¿cuáles fueron y cuáles son las principales causas de la pérdida del bosque nativo? Mi nombre es Pascual Humberto Vega, acá de la localidad de Vichigata, como pequeño productor. En estos momentos tenemos una plantación, la máxima es de olivo, y tenemos carozo, o sea que eso es mixta. Hemos puesto en el lazo de los olivos, tenemos durazno, tenemos pera. No es mucha la cantidad, son 3,5 hectáreas que es la que está plantado, pero esto nosotros lo hacemos que acá con la familia, que aquí participa también mi señora, que es la que hacemos la parte de artesanías, de dulce, todo le damos un poco más de valor agregado a lo que producimos, porque en fresco no llegamos para el mantenimiento de la finquita. Soy Rogelia Luna y bueno, hacemos cosas de artesanía, de nuestra misma producción de nuestra finca, toda la familia, hijos y bueno, nietos y bueno, y nosotros. ¿Y el bosque cambió mucho? Usted estuvo toda su vida acá, o sea, ¿cómo era el bosque antes? ¿Cómo es el bosque ahora? Es que antes había como una ley, era una ley, de que por ejemplo el algarrobo nunca lo cortaban y se cortaba todo algarrobo, no, el algarrobo que cortaban era el algarrobo, digamos, viejo, pero el algarrobo nuevo no se lo cortaba, porque de eso, por lógica, era el que crecía y seguía dando la leña, la madera, el carbón, ¿me entiendes? Y de paso el algarrobo, porque mucha gente, en mi caso no, pero sí teníamos gente amiga, gente de mi madre, de mi padre, que ellos en el bosque que teníamos, porque nosotros teníamos animales, cabras, ovejas, santos, vacas, burros, todo lo teníamos, porque mi padre tenía molares y caballares para llevar el carro, tenía 2 carros para llevar. Y bueno, y entonces no lo dejaban cortar y aparte que el algarrobo nunca lo cortaban el rajo, lo sacaban de raíz, lo cortaban, tenían una altura para cortarlo, para que eso vuelva otra vez a producirse. Entonces, eso seguía, ¿me entiendes? Claro. Seguían, pero después todo eso se fue perdiendo. ¿Por qué se fue perdiendo? Con los diferimientos que empezaron a venir, se fue perdiendo, empezaron a sacar todo, que ahora nos hace falta mucho el algarrobo inclusive para alimento de los animales, forraje que teníamos antes era el maíz y el algarroba, porque en los bañados que le llevábamos en el campo, se sembraba el maíz, y el maíz, el zapallo, todas estas cosas, y con eso se alimentaba a los animales, por ejemplo el chancho, que a veces había que encerrarlo para que tenga sus crías, todas esas cosas, ¿vio? Es larga, y ahora desgraciadamente se ha talado mucho el campo, ya no tenemos casi algarrobo. Las principales causas, una es el tema de la minería y el ferrocarril en su momento, siglos pasados, esa es una. La otra es el sobrepastoreo, el mal pastoreo, hablaría yo más bien de mal pastoreo que de sobrepastoreo, hace de que no haya allí una regeneración de plántulas de varios de los árboles. Y eso tiene que ver, está relacionado con el tema agua sobre todo, ¿no? Es decir, el agua tanto superficial, que por ahí corre, no se infiltra, y el otro es el tema de la disminución de las napas freáticas que yo tengo, dado todos los cultivos que nos rodean a nuestros valles áridos, ¿no? Y cuando hablo de valles áridos, bueno, no es solamente el de Antinaco, los Colorados, sino que tenés todo lo que es el área de Catamarca, el bolsón de Tupanaco, el valle del Bermejo, el valle que está en la zona de Tinogasta, Fiambalá, etc. Es un ámbito bastante grande, ¿no? Y en todos lados ocurre lo mismo. Y después hay fenómenos menores como son incendios, obviamente la tala actual, ¿no? Si uno recorre o va en los bajos del Valle de Antinaco de los Colorados
encuentra con un montón de gente con sus camionetas que han cortado árboles sin ningún tipo de control ni sin ningún tipo de manejo. Es decir, hay zonas donde vos tenés que había bosques de algarrobo, bosques de retamo, que en este momento encontrás de que queda 1, 2 o 3 por hectárea, y sí te encontrás con 80, 100 tocones por hectárea. Uno se imagina que esos tocones eran árboles. Bueno, ahí estábamos frente a un bosque importante. No es la vid, ni es el olivo, ni es el nogal. Es una causa indirecta, si querés. Es decir, el agua que consumen esos cultivos va en desmedro de los bosques que vos tenés en las partes más bajas. Y ya se sabe claramente cómo ha bajado la napa freática por la sobreexplotación del agua de los cultivos aledaños, si querés, ¿no? Pero yo diría de que la causa número 1 ha sido histórica. Dada que muchas de las causas de la desertificación en gran parte de los valles del no argentino han respondido a distintas actividades productivas a lo largo de la historia, entrevistamos a Facundo Rojas. Rojas es investigador adjunto del CONICET y trabaja en el IANIGLA, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales en Mendoza. Es doctor en geografía y especialista en historia ambiental. Sobre el tema que nos convoca, sobre las causas de la desertificación especialmente en el oeste de La Rioja, específicamente en el Valle de Antinaco, Los Colorados, mi trabajo se enfocó más al uso histórico que tuvieron los bosques nativos en esa zona, en el oeste de La Rioja. Y ello es una causa de desertificación muy conocida. Cuando el bosque nativo se elimina, y más cuando se elimina tala rasa, o sea, totalmente, aumenta considerablemente la voladura de suelos, la erosión hídrica, eólica, y es una de las principales causas de desertificación. Los bosques nativos, sean para productos forestales o no forestales, se han usado desde que el hombre convivió con esos ambientes, ¿no? Desde hace miles de años. Todas las culturas prehispánicas aprovechaban el bosque, los algarrobales, los bosques nativos, sean cual fuera, de diferente manera. Eso se sabe y está estudiado cada vez con mayor precisión. Pero la escala que tenían esos pueblos en la zona que nos referimos era infinitesimamente menor a la que se produce después de 1850, cuando la minería, a falta de carbón para fundir, debido a que Argentina no tiene grandes reservas, empieza a usar leña de bosques nativos con un fuerte componente de algarrobo y retamo. Unas décadas después, que ya está funcionando el sistema minero y ya casi coincidiendo con los últimos 15 años de el ferrocarril, el Argentino del Norte, transporta en ese mismo valle alrededor de un poquito más de 100.000 toneladas de productos forestales, entre leñas, maderas, durmientes, rollizos, aserrín, carbón, ¿no? O sea que hay un poco menos que el consumo minero que mencionamos. Hay que recordar el contexto histórico en el cual se producen estas explotaciones. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, Argentina iba progresivamente a adquirir un rol agroexportador o exportador en general dentro del mercado internacional. Sabemos que en el caso de otras provincias, más allá de la región pampeana, que era el motor de ese modelo, se orientaron a otras producciones, como en Tucumán la caña de azúcar o en Mendoza la actividad vitivinícola. En el caso de La Rioja y Catamarca específicamente, se les asignó el rol principal y se fomentó sobre cualquier otra actividad la explotación minera.
Eso logró una intensidad, esa explotación que no había alcanzado hasta el momento. O sea, hasta esa época las minas de Capillitas y Famatina no habían nunca tenido esa intensidad. Si bien son bastante menores que las minas de Chile y Bolivia, ello implicó cambios profundos y también en la explotación del bosque. Sin embargo, esa actividad nunca terminó de consolidarse por distintas razones o de generar el desarrollo y los encadenamientos productivos que se prometían, ¿no? Si bien produjo algunos cambios económicos importantes, hacia comienzos del siglo XX ya los capitales nacionales se habían vendido a capitales internacionales, habían migrado y habían pasado varias crisis. Ahí es cuando hay una nueva etapa con el cablecarril, la primera década del siglo XX y en menor medida la segunda hasta la Primera Guerra Mundial, donde se suma a este sistema o modelo de desarrollo el ferrocarril. Hay que tener en cuenta que esa tardía llegada del ferrocarril, por ejemplo en relación a otros lugares como Buenos Aires o Mendoza, tenía que fomentar la actividad económica existente, entre ellas fomentar la minería, y si bien lo hace relativamente, era un sector que estaba ya en decadencia hacia la Primera Guerra Mundial y con las crisis que ya mencionamos. No produjo ese dinamismo que tenía que generar el ferrocarril y sí colaboró con altos impactos sobre el bosque nativo. De forma similar a lo que también sabemos que sucedió en la región chaqueña, el ferrocarril fue más un vector de problemas ambientales que un facilitador del progreso buscado. Ya avanzando el siglo XX, hacia 1935, la minería metalífera era un recuerdo en el Valle de Antinaco, Los Colorados y en casi todo el oeste de La Rioja y Catamarca. Sin embargo, la actividad forestal no se detuvo, fue cambiando y el ferrocarril continuó siendo un vector de extracción que llevaba leña para otros usos, mayormente a otras provincias o a otros mercados. Si bien los datos no son absolutamente precisos, sí sabemos que particularmente de la década de 1940 y sobre todo hasta la década del 60, continuarían nuevas demandas para el bosque de estos valles que estamos analizando, comentando. La apertura de la siderurgia en Altos Hornos Zapla, a un principio, las fábricas de mueble y parquet y el envío de productos madereros hacia centros consumidores como Mendoza, San Juan y la región pampeana, demandaban gran parte de los bosques que se extraían en el oeste de La Rioja. Eso empieza a cambiar, no tanto en la cantidad de productos extraídos, pero sí en el transporte. El ferrocarril progresivamente iba a entrar en decadencia, especialmente de la década del 60, y el transporte automotor, los camiones y camionetas, iban a progresivamente ingresar y continuar ese periodo que hoy podríamos llamar un ciclo extractivista. Hacia la década de 1980 y 1990 hay un descenso del precio de los productos forestales y también un aumento de los controles ambientales. También ya el bosque está agotado en grandes partes de estos valles y la demanda nacional cambia porque hay otros lugares, las panaderías durante el siglo XX ya empiezan a usar gas y entonces esa leña se sigue usando pero con de otras formas. Otro consumo que fue muy importante en Mendoza de los bosques, y cuando se empezaron a agotar los bosques de Mendoza y algunos de San Juan, se empezó a traer leña de otras provincias, es la actividad vitivinícola. Si bien hoy la conducción de viña usan eucaliptus u otro tipo de forestales, durante todo ese periodo, fines del 19 y principio del 20, se usaba postes de algarrobo. O sea que el desarrollo vitivinícola también se hizo en base a bosques de Mendoza, de San Juan y de La Rioja. Hasta aquí hemos visto cómo se relaciona la desertificación con la pérdida de bosque nativo, qué rol cumplen los mismos dentro de las tierras secas y la importancia que en ellos radica para las comunidades campesinas. Por otro lado, ahondamos en cuáles fueron las principales causas de la deforestación a lo largo de la historia en los valles del noroeste argentino. Ahora nos preguntamos qué consecuencias puede traer este problema para los ecosistemas y para las
comunidades y la población que habita dentro de estas tierras. ¿Y qué consecuencias? Bueno, si uno analiza el valor ambiental, no hay duda en cuanto a tanto al algarrobo como al retamo. Y si uno lo analiza desde el punto de vista de posibilidades de uso económico, bueno, ahí tenemos una gama amplísima de usos posibles, tanto del algarrobo como del retamo. En el caso de la apicultura, por ejemplo. Es decir, que yo podría, si tuviera un bosque en buenas condiciones, armar sistemas productivos mucho más importantes que lo que tenés ahora. En la parte baja ahora del Valle de Antinaco de los Colorados, prácticamente no hay nadie, no hay gente. Ves algunas vacas dando vueltas o alguno que otro animal dando vueltas y nada más. Y prácticamente no tenés cobertura de pasto y otros elementos. Así que es un lugar vacío prácticamente de población. En este momento te encontrás de que el único valor que tiene en este momento es, bueno, escasa leña o madera que se puede extraer, y la otra es esa ganadería que es totalmente extensiva. Estamos hablando de necesitas 50 a 70 hectáreas por vaca en esos lugares, porque está degradado, y en parte esa degradación no solamente por mal pastoreo, por falta de pasto, sino que no está ese bosque que ha hecho que fuera en su momento de mayor fertilidad y mayor cantidad, digamos, de elementos vegetales de otro tipo. Entonces, del punto de vista productivo, es prácticamente cero. Y esto es uno de los fundamentos por lo cual se incentiva la producción intensiva de monocultivos en esa zona. Y la otra es, estamos viendo que hay un efecto también si querés, de rebote. Es decir, el hecho de no tener los bosques hace que yo tenga mayor temperatura en el valle, mayores vientos desecantes, inclusive se habla de menor precipitación por la falta de esos bosques. Y eso obviamente que repercute no solamente a los pocos pobladores que viven en y del bosque, sino a los que están alrededor del mismo. En alguna zona, no digo en esta, pero el avance de médano, en el caso de Fiambalá, en el caso de Cafayate y en otros lugares más, es también producto de esa pérdida de bosques y el avance incontrolable en este caso, de los médanos o de las arenas. Una de las cuestiones es que todavía nos falta información. Entonces hay que evaluar el estado, las causas y los efectos, y esto hay que hacerlo en forma participativa. Y estamos viendo ya de que hay posibles manejos, tanto para conservar como de regenerar. Y yo creo que, bueno, el caso de esto hay que hacerlo visualizarlo, que le tomen conciencia no solamente los gobernantes, sino la población, sobre ese potencial de bosque y la factibilidad que tenemos nosotros de manejarlo y tanto para conservarlo como para regenerarlo. Si bien hay que tener en cuenta que también el bosque, hay zonas que son las menores que tienen una capacidad de regeneración. Sin embargo, si bien los controles han aumentado, siguen siendo muy escasos, y por otro lado, no se suele tener una consideración en las políticas forestales de distintas provincias en relación a cuál es el uso. O sea, no es lo mismo un uso del bosque con tal arrasa para llevar productos forestales para un mercado externo a ese lugar, que el uso que pueden hacer los campesinos, pequeños productores y pobladores locales del bosque, que en general viven ahí y suelen tener alguna cultura más de preservación de alguna manera o de algunas partes, de mantener algunas
y aparte la escala que ellos extraen del bosque suele no ser tan intensa como estas actividades que hemos mencionado. Sin embargo, en algunos lugares también son muy dañinas, pero también es cierto que en muchas zonas no tenemos otras alternativas, ni energéticas ni laborales. Por lo tanto, la situación no es fácil. Sin duda, hace falta más educación, más diálogo con las comunidades locales, porque ellos son los que conocen el territorio y pueden saber bien en cada pueblo, en cada localidad, cuáles pueden ser las alternativas. Sin duda, los controles también son necesarios, sobre todo los controles hacia otras provincias, y por ejemplo en la ciudad de Mendoza, donde yo resido, en la provincia de Mendoza está prohibido cortar bosque, y sin embargo toda la leña que usamos en los asados hoy en día o en otras actividades vienen o de la provincia de La Pampa o de San Luis o de La Rioja, lo cual debería también hacernos pensar entre hasta qué punto somos un país federal y manejamos los recursos de forma federal o hasta qué punto el ambiente trasciende las fronteras provinciales. Bueno, son todas preguntas de difícil respuesta y que los invito a pensar y a conversar. Este podcast de certificación ¿Qué pasa con las tierras secas? Fue realizado por la Universidad Nacional de Chilecito y el Instituto de Ambiente de Montaña y Regiones Áridas. Agradecemos a todos y todas las que con total predisposición han participado y hecho posible este capítulo. La conducción fue realizada por Inti Klein Hering y Pablo Montilla. La edición fue realizada por Tamara Ormenio. En la producción y coordinación participaron Andrés Jerique, Tamara Ormenio y Pablo Montilla.